Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestros invitados en El Vespertino. Tenemos a esta hora dos invitados, hija y papá. Mariana Parra, ella nació aquí en Manizales y ha estado muy cercana al arte, estudió medios audiovisuales en el Politécnico Gran Colombiano, y su papá, Carlos Alberto, también manizaleño, Carlos Alberto Parra, muy cercano a la educación, fue profesor de la Universidad Católica, por aquí en la Universidad de Manizales también lo conocimos durante muchos años, estuvo en la Secretaría de Educación Municipal y, bueno, después de muchos años tomó la decisión muy coherente, como debe ser, de descansar. Pero en ese descanso ha estado muy juicioso escribiendo. Pero la historia de Mariana y Carlos Alberto es curiosa porque la hija retoma una historia de su papá, sí, y hacen un libro juntos. Sí, resulta que cuenta precisamente Mariana en la promoción de este libro, que era una historia que como que obsesionaba al papá, y había leído este libro y resulta que buscaron ediciones y buscaron el libro y no lo encontraban como en buenas condiciones, y les entró esa idea de, bueno, vamos a publicar otra vez este libro. Lo sacaron, digamos, con ilustraciones de como la marca de Mariana, que es Malos Sueños, y este libro, digamos, cobra vida, la historia, por decirlo así, la narración a través de ellos, a través ahora de los dibujos de Mariana y de la historia original, que es de Segundo Sombra. Pero pues ellos ya están aquí para contarnos más de esa historia. Mariana, bienvenida al Vespertino. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, y también saludamos a su papá, Carlos Alberto. Bienvenido al Vespertino. Muchas gracias, espero que me estén escuchando bien. Lo escuchamos perfectamente. Además le tengo un dato, don Carlos es muy hincha de un equipo del que usted es hincha. A ver, ¿de yo cuál? También. Del Pues Gran Once Caldas. Caldas. Debe estar muy contento, y es el papá de Sebastián Parra, Mariana el hermano, que es un egresado también del programa de comunicación social y periodismo. Sí, Carlos Alberto siempre ha estado muy cercano a la Universidad de Manizales. Yo quisiera que arrancáramos esta conversa, Mariana y Carlos Alberto, con Mariana, de cómo empieza usted a acercarse al mundo del arte, de la pintura, de esa exploración artística. ¿Qué es lo que la llamó a ella? Bueno, yo diría que lo primero es que vengo de una familia muy curiosa por el arte, y definitivamente eso viene ahí pues como en las venas. La carrera mía fue en medios audiovisuales con énfasis en cine. Por ahí digamos que tuve el primer contacto con la pintura y las artes plásticas como los primeros semestres, como para estudiar cositas de teoría del color y esto. Y ya después no me dediqué al cine como tal, pues como de la forma tradicional, ni a los medios audiovisuales, sino que volví a agarrar como estos ejercicios que nos pusieron en la universidad en algún momento, porque eso fue como lo que más me soñé en ese momento. Entonces fue como volver a tener ese contacto con eso, lo que me llamó a tener este encuentro con la pintura, que fue ya 2 años después de haberme graduado, de no tener ni idea qué hacer, y ya pues me enganché. Ha sido todo un proceso porque no fue algo que yo soñara desde siempre, ni un deseo que yo tuviera. Entonces ha tenido como sus sub y bajas, pero ya, ahora sí ya estoy como metida en el cuento del todo. Carlos Alberto, usted ha estado muy cercano a la educación, usted ha trabajado en universidades, trabajó en la Secretaría de Educación, es decir, ha estado en ese mundo de la educación, pero ¿por qué entra ese gusto por escribir? Incluso usted tiene ahí un par de libros como en reposo, esperando a ser publicados. ¿Cuándo le entra ese gusto? ¿Cuál es esa relación suya con escribir y contar historias? Muy curioso, hombre. Yo desde el colegio escribía, y tengo poemas, tengo canciones, tengo un par de
¿cómo te diría? Algo de novela. Tengo un par de novelas iniciadas como tarea académica en el colegio. No, ya después, en la medida en que uno va como madurando, va creciendo y se le va enriqueciendo a uno el espectro mental producto como de la experiencia misma, he querido escribir mis experiencias. De hecho, hay un libro muy interesante que está rayado que se titula La educación es una mentira, y es mi experiencia de muchísimos años trabajando en educación, digamos, pasando por todas las etapas de educación, desde mi primaria, mi bachillerato, mi universidad, desde mi educación que recibí en la casa, la que le di a mis hijos, etcétera. Pasé por de profesor de colegio y básicamente profesor de universidad. Y la experiencia, digamos, ya en Secretaría de Educación, donde como les contaba, extra, fui jefe de inspección y vigilancia, jefe de la oficina de atención al maestro, en calidad estuve, etcétera. Yo me fui enriqueciendo de una cantidad de historias de educación que me dejaron como en esa posición de que estamos en una mentira muy grande de educación, pero eso será otro tema para otro momento. Bueno, Mariana, nos convoca hoy obviamente el tema del libro. Y nos convoca, por supuesto, también, como él nos ha iniciado la pregunta de Carlos Andrés, el tema del arte y el tema de la elección. ¿Cómo se gesta, digamos, la estética, la línea estética de Malos Sueños, y por qué le interesa, digamos, este tipo de abordaje visual y gráfico? Yo no me puedo quedar sin atribuirle esa parte a mi tío Juan Guillermo Ríos, que es un pintor supremamente dedicado al arte, pues, pero con toda. Y si ustedes ven la obra de él, la obra personal de él es muy oscura, pues de, no sé, hadas, muy onírica, muy surreal, muy, muy oscura, que ojalá se las pudiera mostrar, pero no tengo cómo, pero definitivamente de ahí viene, siento mucho que de ahí viene. Creo que de ahí fue que me pegué para eso. Pues ya cuando yo empecé a hacer retratos, y eso, como que no me bastaba con hacer un retrato lindo, sino que tuviera algo en particular, unos ojos blancos, unos colmillos, no sé, algo particular. También cliché, pues, nada raro, nada nuevo, pero definitivamente siento que de ahí, de esa referencia de mi tío, es que viene el gusto, sí, como por esa oscuridad. Bueno, luego de esa respuesta yo creo que entremos a lo que nos reúne, usted ya lo decía, y es Crimen de la calle 14, ¿no? Sí, señor. Crimen de la calle 14. Carlos Alberto, Crimen de la calle 14, ¿qué es? ¿Cómo nace usted? ¿Qué historia? ¿Cómo llega usted? Sí. Cuenta ahí. Sí. Es una historia fascinante, y puede haber algo de familiaridad en la historia, porque probablemente el autor de ese libro pudo haber sido familiar de mi papá. Entonces, no sé, y yo vivía cerca a donde ocurrió el crimen de la calle 14 o misterio de la muerte de Carlina Albornoz. Así es, son como los dos nombres que tiene la obra. Pero digamos que todo, en medio de todo, realmente a mí lo que me parece es que es muy triste que una historia de Manizales, porque repito, es fascinante, se haya perdido. Y a ese trabajo le agregamos mucha investigación y consultamos con muchísimas personas y nadie se olvidó. Entonces, a mí eso me generó como algo de nostalgia y consideré que la gente joven o esta generación actual debía enterarse de eso, saber que eso ocurrió en Manizales y que fue un gran acontecimiento. Es una historia llena
de misterio, intriga, Mariana lo puede describir mucho mejor en sus palabras, de muertos, de momias, que en cierta forma también, digamos que como que conecta un poco con el estilo de la pintura de Mariana, que es así como lúgubre, miedosa. Mi mamá, si viera los cuadros de Mariana ahora, se moriría del susto. Entonces, lo que yo no quiero es que se pierda esa obra. Esto no tiene interés económico de ninguna naturaleza. Respetamos mucho todo el contenido del folleto, porque la información la sacamos fue de un folleto y lo que hicimos fue reconstruirla y modernizarla. Y que Mariana, con esa habilidad que tiene en la pintura y en ese tipo de pintura, pues como que le hiciera ilustraciones al libro, al pequeño libro, porque es un libro, pues, aquí lo puedo mostrar, es un libro muy de bolsillo. La letrica del folleto es chirriquitica y hubo que reconstruirla con un filólogo, trabajo de Mariana, de un académico. Eso fue un camello de año y medio bárbaro para recuperar esta hermosa obra. Pero realmente les digo, la historia, puede que yo me apasione demasiado, pero la historia me parece absolutamente fascinante. Mariana, Aparte que es bien particular, ¿no? Uno querer contar una historia que ya no encuentra. sí, Y decir, bueno, pues volvamos a hacer. darle vigencia, además Sí. darle vigencia en un soporte físico, volverlo a hacer el libro, que es precisamente esa construcción. Mariana, precisamente a propósito de lo que narra Carlos, ¿cómo se encuentra pues usted también con la historia? ¿Qué le llama a usted particularmente la atención y cómo lo traslada, por supuesto, a su lenguaje? El Mariana. micrófono. Mariana, el micrófono. Ay, yo no sé, alguien me lo desactivó. Digamos, con la ilustración, el trabajo de ilustración, pasa mucho que cuando tú lees las cosas, es muy importante que se te generen imágenes en la cabeza. Hay veces que no pasa, que uno no conecta con la historia, sea por lo que sea. Así no sé, en mi caso, pues a mí me gustan las historias oscuras y sangrientas y lo que sea, pero puedo conectar con muchas otras cosas. Que me aleje un poquito de la cámara. ¿Listo? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, con el crimen, cuando mi papá me lo mostró, me lo puso a leer, generó inmediatamente imágenes en mi cabeza, porque, pues, precisamente, no sé si ustedes ya leyeron la historia, pues, pero es sangriento, hay mucha descripción en los personajes, es una historia muy costumbrista, entonces describe mucho los espacios, como lugares, pues Carlina era más bien humilde, y todo eso me iba despertando mucho pues como esas imágenes que necesitaba después sacar. Entonces, pues sí, tendrían que leer la historia para que sepan de lo que les estoy hablando, pero definitivamente eso ayudó muchísimo a que yo me conectara con la historia, como esa parte como, sí, sangrienta, por decirlo así. Me imagino a Carlos Alberto ahí, estoy tan contento, a mi hija le encantan esas historias así sangrientas. Oscuras, lúgubres, sí, sí. Me siento Pero- tan orgulloso. Sí, claro. Ahorita que dicen, bueno, no lo hemos leído porque queremos saber en dónde podemos conseguir el libro, dónde lo están vendiendo, cómo podemos Digan contactar datos, para, tranquilos, teléfonos, todo para lo que tenerlo, necesiten. para que también los oyentes pues empiecen a acercar a esta historia que tiene un alma manizaleña muy marcada. Mire, lo primero que quiero decir es que, además de la nostalgia por una historia que se estaba perdiendo, es también la nostalgia por el libro, por el encanto de un libro, porque esto tiende a desaparecer. Ya la gente lee es en estos aparatos electrónicos y mi esposa, que es una académica pura, pues ha dejado mucho el libro a un lado y está
leyendo en un aparato. ¿Cómo se llama ese aparato que ella usa, María? Kindle. Esa vaina que yo no sé, a mí eso me atropella. Entonces yo estoy peleando contra eso. Estoy haciéndole una lucha frontal, porque esta semana hablaba con una persona que adquirió el libro y se identificaba con lo que yo digo y me dice, el libro huele, el libro es rico mirarlo, tocarlo, subrayarlo, todo eso. Yo empecé una labor frente a esto. Espero sacar algún provecho en términos de que el libro no vaya a desaparecer. Yo soy un enamorado de los libros. Lo otro es que, pues esto no lo hicimos como por negocio, pero sí tenemos que tratar de recuperar como la inversión. Claro, hay Por que eso sacarle el- cualquier plática a eso, como así, claro. Es recuperar, porque es que hay casi 2 años de trabajo en esto, ustedes se podrán imaginar, como les digo, mucha investigación. Mire, yo a toda persona mayor que tenía la oportunidad, le preguntaba cuando me la encontraba en cualquier lugar de Manizales, ustedes saben del crimen de la calle 14, ¿cómo? ¿A quién mataron? ¿Cuándo? Gente inclusive mayor que yo y no tiene ni idea de esta situación que fue tan trascendental en Manizales. Entonces, digamos, bueno, a todo eso es, el libro lo estamos entregando de manera personalizada, yo me tomo el trabajo de ir a llevarlo, el libro tiene un costo de 60.000 pesos, eso vale una entrada a cine con un paquete de crispetas. Esto va a enriquecer la biblioteca, esto no lo van a tener sino 100 o 150 personas, no lo va a tener nadie más. Entonces nos interesa mucho que quede en buenas manos, que la persona realmente lo lea y hasta, si es posible, lo comparta. Y se pueden comunicar conmigo, con Mariana y por ahí esa es la conexión, pues. Sí, a través de las redes sociales también de los dos. Mi cuenta en Instagram que es Malos Sueños y mi papá también tiene su cuenta en Instagram, no sé exactamente cómo es, como Carlos y un millón de números ahí. Pero bueno, tiene Instagram, no va con el Kindle, pero va con Aquí Instagram. lo tengo, es Carlos Parra 6969. Carlos Parra 6969, bueno. Ahí está. Y @malos_sueños en Instagram para hablar con Mariana y buscar pues este libro, este ejercicio interesante de recordar la historia de Manizales. De Manizales, Sí. de sus historias De lo que hemos truculentas sido. también, exacto, o sea, como muy interesante ese Sí, ejercicio sí. de la memoria, renovado además por la imagen de Mariana. Crimen de la calle 14. Pues Mariana Parra y su papá Carlos Alberto Parra, muchas gracias por estar aquí en el Vespertino, por contarnos de este libro. Yo seguramente me lo llevo. Yo creo que Misa también se lo lleva. Sí, ya tienen 2 dientes. Ahí ya tienen ahí por lo menos 2, más todos los oyentes que seguramente se van a interesar y televidentes en llevarse este libro que cuenta historias de Manizales. Así que Mariana y Carlos Alberto, gracias por estar con nosotros aquí en el Vespertino de UMFM. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.